Samuel, molécula o monuclear son dos átomos del mismo elemento, como dice ahí Pablo, y molécula heteronuclear son dos átomos de elementos diferentes. ¿Sí? A ver, Miguel dice, profe, el hexafluoruro, ¿por qué es apolar? Lo vi en un libro. ¿Es apolar? No, no es no es apolar, es polar porque el xenón tiene pares libres. El agua es polar asimétrica, muy bien. Es polar, ¿eh? Ah, ya le entendí. Ya. Sí, lo que pasa es que en el difluoruro de selenio, estimado alumno, es una molécula lineal, no es angular, es lineal. La forma de esta molécula es lineal. Y cuando es lineal, los vectores se anulan. Por esa razón, o sea, su forma de esta molécula es lineal. Y al ser lineal, un vector se va para la derecha, el otro vector para la izquierda. Y tú sabes, cuando tienes vectores en direcciones opuestas, ¿qué haces con los módulos? ¿Los sumas o los restas? Lo restas. Y al restarlo te da cero. Por eso la molécula es apolar, porque su geometría es lineal. Es la excepción porque esta geometría no es angular, sino es una geometría lineal. Por esa razón es, Miguel. Es una excepción, bueno, debería ser angular, pero es lineal y en una forma lineal los vectores se anulan. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Ya? Siguiente. Cuando el átomo central de una molécula, todos sus electrones son compartidos. Ahora mira esta característica. Cuando el átomo central de una molécula, todos sus electrones son compartidos y los átomos que le rodean son iguales, le llamamos apolar. Mira esta molécula. Todos sus pares están compartidos. Están compartidos, todos sus pares están compartidos. Y los átomos externos son iguales, mira, son iguales. Se llama molécula apolar. Mira de nuevo. Todos sus pares están compartidos, mira. Todos sus pares están compartidos. Y los átomos externos son iguales, son iguales, Se llama molécula apolar. Ahí está. Entonces, cuando el átomo central tiene todos sus pares compartidos y los átomos externos son iguales, ¿cómo se llama? Apolar. ¿Cómo se va a llamar, muchachos? Se va a llamar apolar, ¿ya? No te olvides. Se va a llamar apolar. ¿Sí? Ya, chicos, se va a llamar apolar. No te olvides, por favor, ¿ya? Siguiente. Siguiente, muchachos. Cuando el átomo central de una molécula tiene todos los electrones compartidos, pero uno de los átomos que le rodea es diferente, le llamamos polar. Es lo mismo que acá arriba, solo que uno de los átomos externos ahora será diferente. Es lo mismo de ahí arriba, solo que uno de los átomos externos ahora va a ser diferente. ¿Verdad? Entonces, como te vuelvo a repetir, uno de los átomos externos será diferente a los demás. O sea, el átomo central, todos sus pares están compartidos, todos sus pares están compartidos, pero, estamos de acuerdo, uno de los átomos externos es diferente a los demás. Nos vamos a ver el ejemplo acá. Miren, ven. Miren acá. Observen, ven. El átomo central, todos sus pares están compartido,
compartido, pero un átomo externo es diferente a los demás, ¿ves? Acá igualito, ¿ves? Está compartido, 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 pero un átomo es diferente a los demás y por esa razón se llama polar, ¿ya? Por esa razón se llama polar, ¿ya? ¿Quedó claro hasta acá las características? ¿Ya? ¿Quedó claro acá las características? Muy bien, siguiente. Observación. Primera observación dice, a mayor momento dipolar resultante, mayor es la polaridad de la molécula. Claro que sí. Cuanto mayor Debye tiene una molécula, porque el Debye es la unidad en que se mide el momento dipolar resultante, cuando más Debye tiene, más polaridad va a tener la molécula. Mira, por ejemplo, ¿ves? ¿Cuánto es la resultante del momento dipolar del agua? 1,87 Debye. ¿Y cuál es la resultante del momento dipolar del amoníaco? 1,46 Debye. ¿Se dan cuenta? El momento dipolar resultante del agua es 1,87 Debye y el momento dipolar resultante del amoníaco es 1,46 Debye, ¿no? Entonces, el momento dipolar del agua es 1,87 Debye y el momento dipolar del amoníaco es 1,46 Debye. Entonces, ¿quién es más polar? Es el agua. Segunda observación, criterios de solubilidad, chicos, criterios de solubilidad. Las sustancias de polaridad semejante se disuelven entre sí. ¿Qué significa eso? Que una molécula polar va a disolverse con otra molécula polar, ¿sí? Y una molécula polar se va a disolver con otra molécula apolar. Punto seguido. Dice, los solventes polares disuelven también sustancias polares y iónicas. Y los solventes no polares disuelven sustancias no polares. Ahí está la misma solubilidad. Mira, en otras palabras, lo semejante disuelve a lo semejante. Mira acá. Solventes polares, el agua y el etanol. Solventes apolares, el tetracloruro de carbono y el benceno. Todos los hidrocarburos, dice acá, todos los hidrocarburos que tienen únicamente carbono e hidrógeno se consideran moléculas apolares, no se olviden. Todos los hidrocarburos que solamente tengan carbono e hidrógeno son moléculas apolares, no se olviden, ¿no? Todos los hidrocarburos. Muy bien, entonces, ¿por qué el aceite y el agua no se mezclan? ¿Por qué el aceite y el agua no se mezclan? Porque la mezcla de aceite son compuestos no polares y el agua es polar. Y como tienen diferente polaridad, no forman una solución. No forman una solución. ¿Ya? Por último, ¿qué vamos a estudiar, muchachos? Por último, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares. Por último, vamos a estudiar las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares, muchachos? Son fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas. ¿Y por qué es importante estudiar una fuerza intermolecular? Para explicar la existencia del estado sólido y líquido de algunas moléculas. ¿Ya? Profesor, ¿la fuerza intermolecular es intensa? No, la fuerza intermolecular es débil en comparación a un enlace covalente, a un enlace iónico o a un enlace metálico. Entonces, otra vez, profesor, ¿qué es una fuerza intermolecular? Es una fuerza de atracción entre moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Son mucho más débiles que el enlace covalente, iónico y metálico. ¿Por qué son importantes? Porque estas fuerzas explican el estado sólido y líquido de algunas sustancias moleculares, ¿ok? Y explican las propiedades físicas y químicas del sólido y del líquido. ¿De qué naturaleza es la fuerza eléctrica o electrostática? La última vez que lo explico. ¿Qué es una fuerza intermolecular? Una fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas. Esta fuerza es de menor intensidad en comparación a un enlace iónico, covalente metálico. Son importantes porque explican el estado sólido y líquido de las sustancias que están hechas de moléculas y explican las propiedades físicas y químicas de estado sólido y del estado líquido. Y es de naturaleza eléctrica, pero de muy baja intensidad. Chicos, las fuerzas intermoleculares, como te vuelvo a repetir, explican el comportamiento o las propiedades físicas del estado sólido y líquido. ¿Qué propiedades físicas explica? Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, la capacidad para licuarse, la solubilidad de los solventes, etc. Entonces, ¿qué va a explicar de las sustancias? Sus propiedades físicas. Propiedades
físicas como propiedades como punto de fusión, punto de ebullición, viscosidad, capacidad de disolverse, solubilidad, entre otros. Chicos, ¿se entiende hasta acá? Muy bien, José. Sí, fuerza de atracción y cohesión es lo mismo, sí, sí es lo mismo, no te preocupes, Kimberly. Siguiente, profe, ¿y la fuerza extramolecular? No, intramolecular, José Antonio, se llama intramolecular. Intramolecular significa enlace químico. La intramolecular son los enlaces químicos y la intermolecular son las fuerzas intermoleculares que estamos estudiando ahora. Entonces se le llama a la intramolecular, José, los enlaces químicos. La intramolecular, muchachos, son los enlaces químicos. El iónico, el covalente, el metálico. Y la intermolecular es lo que vamos a ver ahora, lo que explica las propiedades físicas. ¿Ya? Muy bien. Seguimos acá. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos que estudiar? Son tres. La primera fuerza se llama dipolo-dipolo. La segunda fuerza se llama dispersión del hondo. Y la tercera fuerza se llama puente de hidrógeno. ¿Cómo se llama la primera fuerza? Dipolo-dipolo. La segunda, dispersión del hondo. Y la tercera, puente de hidrógeno. ¿No? Vamos a ver. Fuerza de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones dipolo-dipolo. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas dipolo-dipolo o también llamado fuerzas de Kisson, así también se le dice. ¿Cuándo se producen las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Kisson? ¿Cuándo se producen? Se producen entre moléculas polares, no te olvides, ¿ah? Entre moléculas polares. Son de origen electrostático, o sea, eléctrico. Las moléculas polares, recuerda que tienen dos polos, uno positivo y otro negativo. ¿Por qué las moléculas polares tenían dos polos, uno positivo y uno negativo? Porque la resultante es diferente de cero, porque los centros positivos y negativos no coinciden, porque la resultante no se anula. Entonces van a tener dos dipolos, pos y nega permanentes, se llama dipolos permanentes, los cuales pueden interactuar entre sí cuando se encuentran con sus polos opuestos. Ejemplo, la molécula del cloruro de hidrógeno, ¿ves? Miren, esta molécula de acá, ¿ya? Es una molécula polar, es decir, el vector no se anula. Como el vector no se anula, la molécula en un extremo tiene un polo negativo y en el otro extremo tiene un polo positivo. Entonces, estas moléculas son asimétricas, siempre van a tener estos polos, y estos polos se llaman dipolos permanentes, así se les dice. Entonces, van a formar la interacción dipolo-dipolo cuando estén cerca a otra molécula y los polos comiencen a interaccionar de forma opuesta, o sea, el nega con el posi con el nega, el posi con el nega con el posi con el nega. Cuando se interactúan con esos dipolos, muchachos, cuando interactúan con esos dipolos, estimados alumnos, cuando interactúan con esos dipolos, entonces ahí se genera la fuerza dipolo-dipolo o fuerza de Kisson. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hasta acá se entendió? Sí, Tafur, el enlace puente de hidrógeno tiene más intensidad que las otras dos. Sí. Es una fuerza de naturaleza electrostática. Sí, es una fuerza de naturaleza electrostática. Sí, tienes razón. Ahorita estamos viendo, Jorge, el dipolo-dipolo primero, ¿ya? Y ahorita estamos viendo primero el dipolo-dipolo. A ver, dígame, por favor, ¿entre qué tipos de moléculas se genera el dipolo-dipolo, por favor? ¿Entre qué tipo de moléculas se genera el dipolo-dipolo? ¿En moléculas ¿Qué moléculas polares? Ya saben reconocer una molécula polar. Una molécula polar se reconoce cuando es diatómica de elementos ¿qué? Claro, diatómica de elementos diferentes. El átomo central tiene pares libres, el átomo central, y si el átomo no tiene pares libres, todos están enlazados, un átomo externo es diferente a los demás, no se olviden, ¿eh? Un átomo externo es diferente a los demás, ¿ya? No se vayan a olvidar. ¿Ya, chicos?
Muy bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien, sigamos. Dice, a mayor polaridad de la molécula, la interacción dipolo-dipolo es más intensa, dice así, ¿ah? A mayor polaridad de la molécula. Mira, ahí están las interacciones dipolo-dipolo, mira, ¿ves? Las moléculas que están deformadas, al acercarse, forman la atracción dipolo-dipolo, ¿ves? Están formando la atracción dipolo-dipolo, ¿ves? Mientras más cerca están, forman la atracción dipolo-dipolo, ¿se dan cuenta? Mientras más cerca están, forman la atracción dipolo-dipolo, ¿sí? Así se forman las interacciones dipolo-dipolo, porque sus dipolos son permanentes, o sea, tienen carga positiva y negativa permanente, ¿ya? Siguiente fuerza. Siguiente fuerza que vamos a estudiar se llama la fuerza, si no me equivoco, de dispersión del hondo. La fuerza de dispersión del hondo. Dice que son fuerzas entre moléculas débiles, pero siguen siendo fuerzas, ¿no? Las distancias son muy pequeñas y se generan entre moléculas no polares. Fíjate, ¿eh? Las moléculas tienen que ser no, acá se generan entre moléculas apolares, ¿sí? Dice, los estados condensados del sólido y líquido de los gases nobles y de las sustancias constituidas por moléculas no polares explican la existencia de esta fuerza de dispersión. Entonces, ¿entre qué moléculas se genera el London, por favor? A ver, dígame, ¿entre qué moléculas se va a generar el London, por favor? Dígame, ¿entre qué moléculas se va a generar el London, por favor? Esas lucecitas que brillan, Leo. A ver, Pablo, ¿qué dice Pablo? Entonces no existe la interacción dipolo-dipolo en moléculas apolares. No, no existe, pues, Pablo. Tienes toda la razón, Pablo, no existe. En apolares, Pablo, existe esta fuerza que está acá. ¿Cómo se llama, Pablo? Se llama fuerzas de London. Se llama fuerzas de London, Pablo. ¿Sí? Y ocurre en moléculas no polares, como dice Yasmín. Las lucecitas que brillan, Leo, las lucecitas que están brillando es la atracción dipolo-dipolo que se está formando. Las lucecitas que han brillado de color amarillo, Pablo, son las interacciones dipolo-dipolo que se han formado. ¿Sí? Muy bien. Edson, muy bien, Edson, muy bien. Pablo, espero que se haya entendido. Muy bien, sigamos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando dos moléculas apolares están muy juntas, se generan dipolos inducidos. Ahí está. Y así se genera la dispersión del hondo. Cuando están muy juntas, se inducen y generan la dispersión del hondo. ¿Ya? Dice, las fuerzas de dispersión más intensas en moléculas no polares es cuando son más grandes, dice así. Cuando son más grandes, las moléculas apolares, es más intensa el London. El London son las causantes de que el gas pueda licuar, o sea, la licuación gracias a la dispersión del London. El London está presente en todas las moléculas, dice así bien claro. El London está presente en todas las moléculas, dice así. Entonces, la primera observación es que cuando una molécula es más grande, cuando una molécula polar es más grande, el London es más fuerte. La segunda dice, la licuación se produce gracias al London. Y la tercera dice que el London se produce entre todas las moléculas. Dice la última, si bien es cierto las moléculas de London son débiles, existen casos donde su magnitud es comparable al dipolo-dipolo. Mira, imagínate. Mira. O sea, generalmente es débil, generalmente, no siempre. En algunos casos puede ser fuerte. Dice, aunque el término Van der Waals normalmente se refiere a todas las interacciones intermoleculares, también se intercambia a menudo con el término de fuerzas de London, como lo hacen los términos de fuerza de dispersión y dipolo-dipolo inducido. Puente de hidrógeno. La última, puente de hidrógeno es un caso especial, dice así, del dipolo-dipolo. Es un dipolo-dipolo muy fuerte, dice así. O sea, el puente de hidrógeno es el más fuerte.
Ocurre entre moléculas polares que tengan el hidrógeno con el FON, dice así. Hidrógeno con el FON. Cuando las moléculas polares tengan enlaces de hidrógeno con el FON, son moléculas donde van a formarse puentes de hidrógeno. Mira, van a formarse puentes de hidrógeno. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Puente de hidrógeno, ¿ves? Esta molécula se atrae con el par libre del FON. Ahí está. X, mira, X dice bien claro, puede ser flúor, oxígeno, nitrógeno. Entonces son moléculas polares que tienen enlace flúor con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno. Eso se llama puente de hidrógeno, ¿ya muchachos? Que tengan FON, que tengan enlaces OH, FH, NH. ¿Ya chicos? Mira, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno presenta puentes de hidrógeno, ¿ves? Mira, puentes de hidrógeno, ¿ves? ¿Por qué? Porque el par libre del flúor se atrae con el hidrógeno de la otra molécula, el par libre del flúor con el hidrógeno de la otra molécula, el par libre del flúor con el hidrógeno de la otra molécula, ¿ves? El dímero. Para el agua, ¿ves? Mira, el agua también forma puente de hidrógeno, ¿ves? Mira, porque tiene enlaces OH, ¿ves? Puente de hidrógeno. Ahí está, puente. En el estado líquido dice que cada molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno, ¿ves? Un puente, 2 puentes, 3 puentes, 4 puentes. El agua sólida, ven, mira, así se forma el agua en estado sólido, ven, mira. Solo forman 3 puentes, ven, mira. Un puente, 2 puentes, 3 puentes. Un puente, 2 puentes, 3 puentes nada más. Forma menor número de puentes. Por lo tanto, la densidad en el estado sólido es menor que la del estado líquido, ¿ves? El agua en estado sólido tiene menor densidad porque forma menos puentes, ocupa más espacio, por eso el hielo flota sobre el agua. Cuando te pregunten a ti quién explica la anomalía de la densidad, es gracias al puente de hidrógeno. ¿Ves? Por eso dice acá, mira, la densidad del agua en estado líquido es 1 y la densidad del agua en estado sólido es 0,95. Por eso el sólido flota sobre el agua. Y eso es gracias al puente de hidrógeno. ¿Ya? Dice acá, los compuestos líquidos que tienen puente de hidrógeno se les llama líquidos asociados. No te olvides, primera observación. Las especies orgánicas de los ácidos carboxílicos y alcoholes forman puente de hidrógeno porque terminan en OH, ¿ve? OH, OH. La energía promedio de un puente de hidrógeno es 40 kJ por mol. Es demasiado grande que un dipolo-dipolo que solamente es de 4. ¿Ves? O sea, el puente es más fuerte que el dipolo-dipolo. Para el puente de hidrógeno necesitamos 40 y para el dipolo-dipolo necesitamos 4. Chicos, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? A ver, resuelvan su práctica, por favor. A ver, resuelvan su práctica. ¿Ya? Resuelvan su práctica y nos vemos dentro de 5 minutos, ¿ya? Resuelvan su práctica y nos vemos dentro de 5 minutos, ¿ya, chicos?
Sí, Jorge, se dan en moléculas polares, el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo.